Nada, muchísimas gracias a todos por venir a nuestra charla. Nada, iba a empezar presentando a este gran panel que nos acompaña en el día de hoy. Primero tenemos a la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, abogada Milagro Sala. También nuestra candidata a jefa de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, Eli Gómez Alcorta. También tenemos a quien fue juez de la Corte Suprema de Justicia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al hablar del lawfare, un referente, Eugenio Raúl Zaffaroni. Tenemos también a la periodista que actualmente conduce su propio programa en AM750, también está en la televisión en C5N, también condujo 678, un programa histórico para nosotros, Cintia García. Y por último, pero no menos importante, le agradecemos mucho la presencia a nuestra decana de esta Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias. Les comentamos, esta charla se da en el marco de la presentación del libro que lo tienen ahí, Objetivo Cristina, en el cual discute un poco del lawfare en Argentina y en la región, y de cómo él mismo persigue a nuestros líderes populares. Y esta presentación se da en un marco de que estamos en un año electoral, estamos en un marco en donde el lawfare es una herramienta creada para vulnerar nuestras democracias. En ese sentido estamos presentando este libro, que Eli Gómez y Raúl Zaffaroni son dos de los autores. También es un libro creado por varios grupos, está creado por el Grupo de Puebla, el CELAG, el CLAJUD y la ELAG. No quiero decir mucho más para no adelantar la charla. Creemos que este libro es una oportunidad para poder debatir esta problemática que nos persigue hoy en día y que persigue a nuestra principal dirigente popular y la dirigente popular más grande de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Así que nada, sin mucho más que añadir, le paso la palabra a Eli. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primero que nada, gracias al Espacio Puebla de Sociales por la organización de este encuentro. Gracias, Ana, siempre nos sentimos en casa en Sociales, y lo decimos quienes además somos docentes de otras facultades, donde habito hace muchísimo tiempo, pero no siempre me siento en mi casa. Gracias, Cintia, Raúl, por aceptar el convite de poder estar hoy presentando este libro, que, como decían los compañeros, es un libro que es editado por varios grupos: el Grupo de Puebla, el CLAJUD, que es el comité jurídico del Grupo de Puebla, CELAG, y también el Instituto Joaquín Herrera Flores. Es un libro que se presentó en la semana del 24 de marzo en el Centro Cultural Kirchner. Es un libro que se puede bajar, y lo digo para que todo el mundo sepa cómo lo puede adquirir. Se puede bajar gratuitamente de la página tanto del Grupo de Puebla como del grupo de celag.org. Están muy fácilmente accesibles. Contarles, más allá, es un libro jurídico-político, es un libro que nace a partir de la sentencia del 6 de diciembre del año pasado en la causa conocida como causa Vialidad, en la cual se condenó a Cristina Fernández de Kirchner no solamente a 6 años de prisión, sino a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. En ese marco, estos grupos, centralmente el Grupo de Puebla, entendió que, así como en su momento se editaron 2 tomos de un libro sobre la sentencia contra Lula, era oportuno muy rápidamente poder tener alguna producción que nos permita discutir primero esa sentencia, esa condena, esa persecución que tiene como objetivo a Cristina, y por eso de ahí el nombre Objetivo Cristina, pero que también nos invite a debatir algunas de las cuestiones urgentes de este tiempo. Seguramente una de las más urgentes, que es el rol que tienen los poderes judiciales para la vida democrática.
Son 15 artículos, como bien decía, tanto Raúl como yo somos parte de quienes formamos parte de los que escribimos en él, pero hay otros autores y autoras de Latinoamérica, están también el equipo jurídico de abogadas de Lula, hay compañeros de Ecuador, hay compañeros de España, hay compañeros de distintos lugares de la región, que para nosotros es la oportunidad de poder debatir, digo, centralmente dos cuestiones que están vinculadas. Por un lado estamos en un momento bisagra de aquello que se conoce como lawfare. Yo lo tengo que decir porque es una palabra que a mí no me gusta. Primero porque es en inglés, segundo porque habla de guerra y nosotros sabemos que llamar guerra a algo que no es una guerra ha traído muchísimos problemas, no solamente digo por la enunciación que se ha hecho en la década del 70 a la idea de la existencia de una guerra, sino la guerra contra las drogas, la guerra contra la corrupción. Pero sin embargo, en la región es algo que se impuso y que lo que permite es que muy rápidamente podamos hablar y que todos sepamos de qué estamos haciendo referencia con la utilización de un término. Decirles que no es una novedad, ¿no?, que el Poder Judicial tenga un rol central de intervención política en la vida, por lo menos de nuestro país. Es cierto que la particularidad que tiene estos tiempos, esta época, es que hay un ataque sistematizado, muy particular, muy preciso, con un enorme nivel de coordinación de distintos actores para la persecución, el hostigamiento, el encarcelamiento, la proscripción, la desfinanciación de los liderazgos populares en nuestro país. Quizás esta es una novedad en términos de una de las modalidades que tiene la intervención del Poder Judicial en la política en nuestro país. Decirles que hay algunas cuestiones que para mí son importantes remarcarlas, porque lo cierto es que en la década del 70, cuando la dictadura cívico-militar en nuestro país llevó adelante el plan sistemático de represión más profundo, más agudo, más siniestro, lo cierto es que el Poder Judicial quedó casi incolume. Ese rol que ocupó el Poder Judicial en la década del 70 fue un rol eminentemente político y fue un rol que a la vez también durante mucho tiempo permitió legitimar muchísimas las acciones de ese plan sistemático de represión ilegal. Pero si nos vamos antes, ya en la década de 1930, con el primer golpe de Estado en nuestro país, fue también la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio de una acordada, quien entendió que tenía legitimidad y legalidad los actos de ese gobierno de facto y entendían que esa legalidad derivaba ni más ni menos de la posesión de las fuerzas como resorte para el orden y la seguridad social, y esto lo leo textual porque es lo que decía la acordada. Quiere decir que no es una novedad la intervención judicial en la vida democrática, en el rol que tiene que ocupar uno de los poderes del Estado y sobre todo el rol determinante que también tiene en la vida democrática. Podríamos poner muchísimos otros ejemplos. La década del 90 ha sido también una muestra muy particular del Poder Judicial en la Argentina, no solamente, digo, por la mayoría automática de la Corte, no solamente por la designación de jueces de la servilleta, no solamente por eso, sino también por la particularidad que tuvo en la intervención de la causa AMIA, que es el atentado más importante que sufrió la Argentina, y el rol que ocupaba el Poder Judicial, y lo digo no solamente algún juez o algunos fiscales, en la investigación y en el encubrimiento de ese atentado. Digo esto porque si no pareciera que de un día para el otro, a partir del 2015, parece que un Poder Judicial que estaba saneado y que era profundamente democrático, decidió tener como objetivo perseguir no solamente a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir que Milagro tiene al día de hoy, lo anoté los días, que Página 12 todos los días me lo recuerda, creo que son 2.648 días de detención ilegal, ilegítima. Es nuestra presa política, ahí está la imagen en la bandera. Y que hay que decir que también este fenómeno que estamos viviendo y que en el caso del libro presenta particularmente el debate sobre una causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, es un fenómeno que también está extendido en nuestra región.
los 560 días de detención de Lula, la persecución e incluso el pedido de extradición que tiene Rafael Correa en Ecuador, la detención de varios líderes en Ecuador, podríamos seguir pensando muchos otros ejemplos, demuestran que efectivamente hay como una especie de enlatado, que para mí es la mejor forma de entender, de funcionamiento del Poder Judicial, que además articula centralmente con el poder mediático, y por eso también, como decíamos, es muy, muy importante la presencia de Cynthia. Cuando uno piensa cuál es la particularidad que tiene que la persecución política esté en manos del Poder Judicial, es que increíblemente, e incluso con un Poder Judicial que tiene una muy baja imagen positiva social, incluso creo que el observatorio de la UCA estaba indicando que más o menos el 7% de la gente confía, ¿no?, en que el Poder Judicial le puede resolver algún problema. Quiere decir que de los 3 poderes del Estado, y en una importante crisis de representatividad política, de los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial es el que menos imagen positiva o piensa la gente que lo va a poder ayudar. Sin embargo, todavía hoy mantienen los actos emanados del Poder Judicial algún manto de legalidad y de legitimidad que es fundamental para entender por qué es importante que sea él o esté en cabeza del Poder Judicial esa persecución. Esta idea de, bueno, pero si lo dice una condena, si lo dice un juez, ¿no? Si ya pasó todas las instancias y en todos dicen que efectivamente sos una chorra, ¿no? Digamos, es como si ese manto de legalidad y legitimidad es el plus que tiene el Poder Judicial para poder intervenir del modo que lo hace. Un grupo de compañeros y de compañeras venimos identificando algunos de los modos de intervención que lo podríamos poner como si fuese una plantilla, en donde podemos poner en esa plantilla las intervenciones en las causas de cualquiera de los liderazgos populares. En nuestro caso lo podríamos poner en el caso de Milagro, en el caso de Cristina, porque además son bastante similares. Podríamos mencionar por lo menos 8 modos de intervenir judicialmente, digo esto sin contar el factor fundamental que tiene que ver con el poder mediático. Uno es la detención o los pedidos de detención de carácter preventivo, es decir, sin tener una condena firme de esos liderazgos populares. Lo otro son, en general, la intervención de jueces, en todos los casos, no tengo que usar acá el femenino, con una alta exposición mediática, ¿sí? El caso de Moro, el caso de Bonadío son buenos ejemplos de esto. La tercera característica son intervenciones de fiscales que en general son modificadas a lo largo del proceso para poder intervenir, es decir, lo que uno podría decir, no son los fiscales que naturalmente les debería tocar, sino que hay algún proceso de modificación. En el caso de Milagro eso estaba muy claro porque habíamos encontrado una designación especial para una juez, para una fiscal, para todas las causas en las que se investigara a Milagro Sala, era un fuero personal, algo que desde 1813 creo que no se veía. La cuarta cuestión es la participación en el proceso de imputados arrepentidos, de colaboradores, que en general en una lógica de negociación permiten testimonios o declaraciones que imputan a estos liderazgos. La quinta son intervenciones telefónicas con enormes irregularidades de distinto tipo, en muchos incluso intervenciones telefónicas de comunicaciones con los propios abogados o abogadas, algo que claramente está prohibido por nuestra Constitución. La siguiente característica es la aplicación de ciertas figuras penales o de tipos penales que son abiertos, es decir, figuras penales en el caso de Cristina y en el caso de Milagro, la asociación ilícita es una figura abierta, no voy a entrar en tecnicismos jurídicos, pero que requieren exclusivamente pocas exteriorizaciones, sino voluntades de formar parte de una organización que tenga como finalidad cometer delitos indeterminados. En todos estos casos hay escasísima prueba y entonces las imputaciones e incluso la condena, ahora podemos decir, se basa centralmente en indicios que están vinculados o concatenados. Hay 2 cuestiones más. Una es la utilización
de criterios de responsabilidad objetiva. Ustedes saben que en el derecho penal no existe la responsabilidad objetiva, vos tenés que poder demostrar que aquella exteriorización que cometiste como un delito lo tenés que haber hecho o de modo imprudente o de modo doloso, es decir, tenías que tener el conocimiento y la voluntad. La utilización de no podría no haber sabido, de influjo psíquico, en el caso de Correa se utiliza la idea de que si bien no hay ninguna prueba de que quienes cometieron algún supuesto ilícito tenían una orden o una decisión de Correa en esos hechos, el influjo psíquico es porque él era su liderazgo, entonces un influjo psíquico. También está la figura de la intimidación ambiental, en un caso en España, a uno de los líderes de autonomistas catalanes, entonces la idea de que uno genera el ambiente propicio para que otros cometan, son todos supuestos de responsabilidad objetivos. Y el cuarto punto, el último punto que me parece que es central, es en todos los casos hay una absoluta negación del ejercicio de derecho de defensa de quien se lo está imputando, ¿no? Digamos, es la posibilidad de presentar testigos, de ofrecer pericias, son negados sistemáticamente a lo largo de todo el proceso. Con esa matriz, si uno podría pensar con esa matriz judicial, la respuesta es no importa, y el caso de Cristina es el claro ejemplo, se inician una enorme cantidad de causas variadas, muchas de ellas se iniciaron previo al 2015, cuando el Poder Judicial se siente más cómodo, como sucedió en el macrismo, con un proyecto político, avanzan sin importar si vamos a imputarle traición a la patria aunque no haya guerra, sin importarle si es dólar futuro, sin importarle si se trata de una causa en donde ya hubo un sobreseimiento previo, como es el caso de la causa de vialidad, sin importar si hay prueba o no hay prueba, porque el objetivo que tienen todas esas investigaciones es centralmente la proscripción, la persecución, el hostigamiento, el corrimiento y, por qué no decir también, la eliminación política, y no lo digo banalmente el término, pero es la eliminación política de un liderazgo que efectivamente no se lo logra eliminar en el ámbito de la política. Como el ámbito de la política, a pesar de la estigmatización, de la persecución, subsiste como figura central de la política, no queda otra que eliminarla por otros medios. Y cuando no se logra por otro medio, las consecuencias que también tiene, porque es imposible no vincular el atentado a Cristina del 1 de septiembre con, entre otras cuestiones, esta causa, porque fue 10 días después de que terminaran los alegatos de la Fiscalía. Dar algunos ejemplos muy concretos que me parece que sirven para tener información. A Cristina desde el año 2004 al 2022 fue denunciada 654 veces. 654 veces. Algunas personas, 5 o 6 personas, la denunciaron entre 20 y 74 veces cada una, ¿sí? Hay otro dato que me parece que es clave, es un dato que lo aportó la CELAC, es, ustedes saben que las causas que tienen un trámite particular, que son las causas federales, tramitan en Comodoro Pi, por eso Comodoro Pi es el escenario político en los últimos años. Hay 12 jueces federales y se sortean las causas, es decir, una nueva denuncia va a un supuesto bolillero, que no es manual, y sale quién es el juez que tiene que intervenir. En 10 causas seguidas, 10 denuncias seguidas contra Cristina Fernández de Kirchner, salió el mismo juez para investigar, que era el juez Bonadío. ¿Saben cuáles son las posibilidades matemáticas de que eso suceda? Son 2 posibilidades cada 1.000 millones. 0,80117%. Esa es la posibilidad real de que eso que sucedió, si uno se quiere ganar una torta que sortean en algún lugar y son 100 números, no se lo saca nunca. Cristina tenía que hacer 10 denuncias seguidas y efectivamente el sorteo fue contra el mismo juez, que es un juez de alta exposición política, un juez que estaba dispuesto a todo lo que estamos haciendo referencia. Para no seguir muchísimo, sí me parece aclarar 2 cuestiones. Hay el artículo que yo escribí, presento a un jurista que muchos quizás lo conocen, que se llama Carl Schmitt, que entendía que
la definición política por antonomasia o las distinciones entre amigos y enemigos. Y el enemigo en la política no es ni un adversario, no es un delincuente, sino es un otro, lo decía en masculino, nosotros podemos decir una otra, que pone en juego mi propia existencia, ¿sí? Por eso a esa otra, a ese otro, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque la existencia, la pura existencia de esa persona, de ese otro, pone en tela de juego todo lo que yo soy. Y Schmitt decía algo que era muy claro, que para el enemigo no le cabe el estatuto del adversario, ni siquiera el estatuto del delincuente. El delincuente no es un otro, ¿sí? Y tiene un estatuto particular. No hay ninguna duda que Cristina ha sido y es actualmente toda la enemiga de ciertos poderes fácticos en nuestro país. Y que la búsqueda de la eliminación, cuando ha quedado demostrado que a pesar de los años sigue siendo la política que tiene mayor nivel de representatividad popular, es que este catálogo, esta idea de que ella es la enemiga, implica que se pueden llevar adelante contra ella cualquier acción que implique la eliminación. Schmitt dice algo que se lo decía a Cintia hoy, que para mí cuando lo releía, yo primera vez lo leí a Schmitt porque Raúl en un seminario hace muchísimos años nos lo dio, después seguimos leyéndolo, decía algo que es que cuando lo leí hace un tiempo pensé justamente... No, porque nos hacía leer a los enemigos, que había que conocerlos muy bien. Dice que en la guerra al enemigo no lo elige un soldado, sino lo elige la política. Y está clarísimo que la elección de Cristina como enemiga es una elección de los poderes fácticos, que el objetivo de las actuaciones, todas las causas que tiene, que van a reabrir, ¿sí? Porque pasaron 3 años y medio, pero el Poder Judicial sigue absolutamente intacto como estaba en diciembre del 2019, es porque Cristina hoy es la enemiga del poder. Y eso a nosotros y a nosotras nos coloca claramente en qué lado tenemos que estar, pero también tener muy en claro que no tienen ningún límite, incluso hasta eliminarla. Así que para nosotros parte de la discusión de estos tiempos es eso, pero también entender cómo funciona el Poder Judicial, porque desentrañarlo es parte de las obligaciones que tenemos en esta época democrática, 40 años de vida democrática, y sobre todo poder comprender cómo se vincula con el poder mediático, que sin ello también hubiese sido imposible que todo el mundo supiera qué era lo que estaba sucediendo en ese juicio, en esa condena, y también todo lo que está en juego en este momento. Así que agradecerles muchísimo, no quiero seguir hablando porque iba a hablar 15 minutos y son 20, y decirles que este tiempo es un tiempo de definiciones políticas, que hay que recargar energías, hay que sacarse encima la mufa, que sabemos que todos y todas las tenemos, que no nos podemos dar el lujo de sentirnos cansados y cansadas, y que hay que arremangarse porque lo que está en juego realmente, más allá, digo, de las posibles detenciones, de la posible proscripción, de la persecución de compañeros y de compañeras, lo que está en juego ni más ni menos es la vida democrática y el horizonte de proyección que tenemos nosotros y nosotras para nuestro futuro. Así que muchísimas gracias. Bueno, primero, muchas gracias. Gracias al Espacio Puebla de la Facultad, gracias Elizabeth, gracias Raúl, gracias Ana, compañeros, compañeras, gracias por esta oportunidad de la palabra, de todas las palabras, de visibilizar todas las palabras. Para eso estamos, para eso ponemos el cuerpo, para eso transitamos los territorios. Y hablamos del lawfare en este libro que estamos presentando puntualmente. Yo me hago coautora, no, nada que ver, solamente vengo acá a acompañar a esta presentación, porque claro, hay una pata mediática, ¿no? Se dice que no puede existir el lawfare sin la complicidad mediática. Yo quisiera redoblar esa apuesta y decir que
los grandes grupos mediáticos, el grupo mediático y sus satélites, más que cómplices, debieran ser partícipes necesarios o coautores. No sé, se lo dejo a ustedes que son los juristas, porque ¿cómo se entiende que esta persecución sistemática, planificada, constante, recurrente, más de 600 denuncias decís que tiene Cristina, la detención de Milagros Sala el 16 de enero de 2016, instalando el mecanismo iniciático del lawfare por parte del gobierno macrista? ¿Cómo se sostiene el nivel de impunidad, ¿no?, que tiene el lawfare? Porque para mí una de las características, tal vez ustedes me dicen nada que ver, estás completamente equivocada, pero yo arriesgo que una de las características de la construcción de sentido del lawfare es sostener la impunidad. Porque en todo caso sería una persecución que tendría su cauce jurídico, o su cauce mediático, o su cauce social. Ahora, en ninguna de las aristas de construcción del lawfare hay debilitamiento de la impunidad. Por eso hablamos del lawfare, por eso hablamos de esta persecución sistemática a los referentes, a los líderes, a los dirigentes sociales, políticos. No es solo la figura de Cristina de Kirchner, más allá de que ella es el objetivo claramente, sino es la instalación del disciplinamiento de cualquier ejercicio de emancipación frente a los poderes a los que se enfrentan esos referentes y esos liderazgos perseguidos. Es la economía, es la historia de nuestra historia, es la historia de nuestras persecuciones y nuestras luchas. Cada vez que hubo un ejercicio sistemático de la represión, del genocidio, del neoliberalismo, detrás de ello hubo un plan económico que quisieron instalar. En la década del 90, para poder llevar a cabo las privatizaciones feroces que nos instala el menemismo con este proyecto neoliberal, después del advenimiento de la recuperación democrática, primero tuvieron que privatizar los canales de televisión. Lo primero que se privatizó fueron los canales de televisión. Entonces hay que analizar separada y estructuralmente, o sea, como si fueran líneas paralelas, la estructura mediática, la injerencia, dejar de verlos solamente como cómplices a los medios de comunicación, a esos medios de comunicación, porque además no son todo lo mismo. Hoy, cuando repasaba algunas páginas del libro y leía unos párrafos del capítulo de Elizabeth, del capítulo 4, que dice: a la enemiga ni justicia, lo concatenaba, lo linkeaba con los 48 despidos del Grupo Clarín a sus 48 periodistas. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver absolutamente todo. No es casual que los despidos masivos del Grupo Clarín, de AGEA, hayan sido en el 2000, ¿no?, en la Argentina del 2000, en el 2019, en medio del macrismo, y en este momento cuando se consideran ganadores. Porque también hay que decir eso, el nivel de estructura del lawfare permite ese nivel de impunidad que los empodera de manera tal que son capaces de ser tan sinceros en la propuesta que esta derecha cada vez más violenta, de esta derecha cada vez menos democrática, tiene para ofrecerle a la sociedad. Recuerdo que alguna vez también, todos tenemos anécdotas con Raúl, ¿no? O sea, alguna vez hace mucho tiempo, cuando empezábamos a analizar lo que podía venir con el macrismo, Raúl me dice en una entrevista: el problema con esta gente es que no tiene proyecto de patria, no tiene proyecto de país, porque uno puede tener diferencias abismales con la oligarquía, pero la oligarquía, mal que menos, aún en las diferencias abismales, tiene un proyecto nacional, un proyecto de país. Estos gobiernos, estas derechas, no tienen un proyecto de país, tienen un proyecto devastador, tienen un proyecto arrasador.
O sea, son capaces de decir, bueno, sobran 10 millones en la Argentina y bueno, sobran 10 millones, ¿y qué va a pasar? Nada. Ahora, ¿cómo puede una sociedad aceptar esa lógica de proyecto económico depredador? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tal vez tenemos que recurrir, no sé si a Smith, pero también a la lógica del genocidio, ¿no? ¿Cómo una sociedad permite que haya 30.000 desaparecidos, que haya un holocausto? ¿Cómo lo permite? Porque hay una estructura de poder, hay una construcción de sentido que genera marchas con cadáveres, supuestos cadáveres en bolsas de residuos. Esas bolsas de residuos no tienen personas, tienen cucarachas. Convertir al otro en cucaracha. Eso hace, por ejemplo, alguna red social. ¿No? Alguna red social, el otro día lo charlaba con mi hija de 17 años, porque estoy trabajando sobre el tema del odio, y lo que ella me decía, hay redes sociales que son deshumanizantes. La constante es la deshumanización, ¿no? Twitter, por ejemplo, que es una red donde hay mucha intervención de discurso odiante, el concepto es, te repele la inhumanidad. Entonces, para lograr la estructura del loafer, el dolo, yo sé que estoy guitarreando un poco, ¿no? Pero ustedes me van a corregir. Pero me voy a animar a hacerlo, porque total después Raúl corrige todo y ya estamos. Pero la intención está en la construcción de sentido deshumanizante, en hacer que una sociedad sienta que esas personas perseguidas no merecen la característica humana. Es lo que también en algún momento en el documental charlábamos con Elizabeth sobre la persecución a Milagro Sala. Cómo ese juez, ¿te acordás? Elizabeth Puyens y Hermanos, la trataba de una manera que la deshumanizaba, ¿no? Cómo a Milagro, para llevarla a declarar ante la justicia, que le podían notificar de las consecuencias de las notificaciones judiciales, podían haberlo hecho en la cárcel, cuando estaba en la cárcel, la trasladaban con patrulleros, con cortes de calles. ¿Para qué? Para construir eso peligroso, enemigo, inhumano, para que sea tolerable la depredación. Lo que está en juego en el objetivo Cristina, me parece a mí, en términos de construcción de sentido, lo que está en juego es nuestra propia humanidad, nuestra propia capacidad de ver en el otro un ser humano y no un enemigo, nuestra propia capacidad de no naturalizar los discursos de odio. Porque si todo el tiempo se instalan discursos de odio y la vara del odio cada vez es más grande, más alta, claro, viene un político y te dice que va a hacer una reforma previsional y dice, bueno, está bien, total, no quiere matar a nadie. Porque nos están corriendo la vara de lo que podemos aceptar. Esa es, me parece a mí, una de las principales responsabilidades que tienen aquellos intelectuales, periodistas, juristas, activistas, militantes y todos nosotros. Tenemos la responsabilidad de no naturalizar el odio, de no naturalizar la deshumanización, de no naturalizar una derecha que se muestra amable cuando en realidad defiende proyectos depredadores, erosivos, no solo ya del poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, sino ya erosivos de nuestra humanidad. ¿Cómo se sale de esta lógica deshumanizante? ¿Y cuál es el motivo, cuál es el móvil por el cual el objetivo es Cristina? Para instalar esos proyectos políticos, como cada vez que actuaron, ahora ya no necesitan la represión sistemática de propiedades y bienes. Ahora vienen por la represión sistemática de nuestros saberes, de nuestras conciencias, de nuestros pensamientos, para que cada vez seamos más sujetos pensados y no pensantes. Quieren una sociedad de zombies.
quieren una sociedad donde vía algoritmos de redes sociales, que no la tenemos tan fácil tampoco con las redes sociales. Yo no soy una enemiga de las redes sociales, ni muchísimo menos. Creo que son herramientas. Pero en esta lógica que les estoy narrando, las redes sociales pueden ser herramientas muy útiles para generar esta crisis de atención, esta segmentación de la dominación. ¿No? Creemos que nos dominan determinadas situaciones y tal vez no podemos ver que lo que nos está dominando es un sistema colonial, neoliberal y patriarcal. No es colonial o neoliberal o patriarcal. Aquí quienes estudian las ciencias sociales saben, Ana, ahora sos vos la que me tiene que corregir, pero que los periodistas sabemos un poco de todo y todo de nada. Bueno, que la dominación está multifrentísticamente, es la teoría del shock. Las respuestas no pueden ser sectoriales. Las respuestas a esas tríades de dominación tienen que ser multifrentísticas. Tenemos que poder dar respuesta como pueblo, como periodistas, como dirigentes. Tenemos que poder dar respuestas multifrentísticas, totalizantes, porque lo que está en juego, como recién decía Elizabeth, para mí lo que está en juego no es el año electoral, aunque es urgente. Lo que está en juego son los próximos 10 años. Lo que está en juego es una generación. Lo que está en juego son los bienes naturales, como dicen los pueblos originarios, a los recursos naturales. Lo que está en juego es lo que llamamos futuro. Porque tenemos que salir de esa lógica del agobio. ¿Para qué vamos a transformar algo si lo que se viene es peor? Esa es la construcción de sentido. Detrás del objetivo Cristina está el objetivo intereses económicos depredadores neoliberales de dominación capitalista, neoliberal y colonial. Eso es lo que tenemos que defender. Tenemos que defender nuestro proyecto de patria, tenemos que defender nuestro proyecto de identidades, tenemos que defender nuestro proyecto de humanidad. No podemos mostrarnos neutrales frente a estos niveles de discursos odiantes de los cuales está hecho. La argamasa del lawfare básicamente está hecha de discurso odiante. Se preguntan, y siempre el planteo es, ¿cuál es la respuesta a ese odio? ¿Cómo se responde al odio? No, la primera respuesta es la respuesta, bueno, el amor vence al odio. Yo les voy a decir la verdad, yo no creo que la respuesta al odio sea el amor. Yo creo que la respuesta en este tiempo donde han demolido el estatus de verdad, la respuesta al odio es la organización, compañeros y compañeras. La respuesta al odio es la política. La respuesta al odio es el poder popular organizado. Y me parece que de eso se trata esta tarde acá. La voy a hacer cortita, así puedo escucharles un ratito. Yo me tengo que ir en unos minutos, un rato me puedo quedar, porque tengo que ir justamente a frenar discursos odiantes. O intentarlo. Pero solamente para ver de dónde venimos, cuáles son nuestras reservas de memoria, cuál es el camino que siempre nos van a mostrar las madres, las abuelas, les hijes, les nietes. Me voy a despedir con este texto de Rodolfo Walsh, que lo tengo siempre presente y lo comparto aquí con ustedes. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Muchas gracias. Ustedes aquí, que nos demos este espacio, para pensar, es un privilegio, pero además es una función de la universidad pública, debatir, juntarnos a debatir, juntarnos a pensar. No, en mi rol de telonera no me voy a meter justamente en el tema central que están trabajando, pero sí quiero plantear que una de las cuestiones más complejas para mí de la etapa es que la ofensiva que queda corporizada en la situación de Cristina tiene un riesgo enorme
que es el riesgo de lo que aquí sociológicamente diríamos pensar que no tenemos agencia, que lo único que podemos hacer es resistir y es un problema cuando uno queda solo en la idea de la resistencia, porque lo que nosotros necesitamos son tiempos de avance. Incluso en la década de los 90, quienes peinamos canas lo podemos decir, en momentos de una ofensiva feroz, hubo capacidad de propuestas. Por ejemplo, aquí, qué sé yo pensaba el otro día, me recordaba las discusiones del campo de la infancia generaron debates que hicieron posible en los escenarios de los años siguientes avanzar con leyes, con propuestas de política. Lo que conocimos como la asignación universal tuvo enormes debates previos, debates en los que nos costaba ponernos de acuerdo, debates en los que no era sencilla, pero que formaban parte de debates del campo popular. Yo creo que en esta etapa nosotros nos debemos acompañar la lucha que llevan adelante enormes figuras como la de Cristina, como la de Milagros, con la responsabilidad en la propuesta de la etapa. Me parece que nosotros tenemos que asumir responsabilidad en la propuesta con muchos debates que son centrales a la preocupación de nuestra época. Creo que cuando me invitaron la vez pasada, los compañeros de Puebla, yo decía, bueno, hay 3 grandes temas sobre los que en el campo popular no tenemos claridad en la propuesta. Porque ojalá fuera solo el problema para estos campos de la oposición frente a la fuerza contraria, pero creo que para el problema del trabajo, por ejemplo, que es un problema central para nuestra cultura, para nuestras tradiciones populares, hoy tenemos debates fuertemente no saldados. Y no porque crea que un proyecto popular tenga que tener saldado todo, homogeneizado, pero creo que por lo menos poner sobre la mesa la necesidad de nuestros debates sobre qué lugar le vamos a dar a las formas de trabajo, qué nivel de regulación entre sí van a tener, cuáles son las formas que queremos validar, que queremos consolidar, cómo entran me parece que es un gran debate. Otra es del debate sobre el Estado. Hay serias discusiones acerca de las formas de habitar, ocupar, tomar, como elijan el término, y eso me parece que hoy aparece expresado en enormes problemas que tenemos en la experiencia actual de gobierno, nuestras enormes tensiones en la forma de pensar el Estado, ¿no? El Estado no es una financiadora de proyectos, el Estado no es un ámbito que entrar para expoliar, el Estado no es algo sencillo, el Estado es complejo, pero es muy caro a nuestras tradiciones que pensamos que tiene que ser el lugar de la estatalidad, ¿no? Y me parece que además la exigencia de la etapa nos lleva a tener que revisar qué pensamos que tiene que hacer o no el Estado y cuál es nuestra propuesta para este Estado, que no es solamente limitar, sino cuáles son las habilitaciones que pensamos que este Estado tiene que hacer y responsabilizarse, ¿no? Siempre decimos, bueno, donde hay una necesidad de un derecho, creo firmemente en esto, donde hay un derecho tiene que haber una capacidad institucional pública de garantizarlo. Y cómo nosotros construimos eso hoy, en esta etapa, con esta... Bueno, me parece que es algo muy importante. Y un tercer tema sobre el que no me voy a explayar, pero es la relación con la naturaleza, con los recursos naturales. Nuestro proyecto político de desarrollo, cómo dialoga, cómo interactúa, cómo piensa la relación con la naturaleza. Digo, no es una propuesta poética, tiene condicionantes reales en un proyecto de desarrollo. Y para eso creo que los espacios como como la facultad, tienen que asumir el compromiso de la propuesta con la etapa, y creo que nosotros tenemos que poder pensar que el proyecto de limitación a Cristina, el proyecto de Lofer, lo que quiere es inhabilitar nuestra capacidad de reflexión sobre estos temas y dejarnos únicamente en un lugar de resistencia en el cual lo que queda es perder. Y creo que nosotros tenemos que tener una enorme capacidad de propuesta porque hemos podido
porque tenemos una tradición de un pueblo comprometido, porque tenemos una tradición de lucha, porque tenemos compañeros, compañeros con una enorme capacidad de compromiso y de propuesta, y que creo que no podemos evitar la responsabilidad de esta etapa. Cintia lo nombró a Walsh. Yo voy a terminar con una frase que dice: solo ganan las batallas los que están en ellas, y creo que nosotros no podemos no estar en esta batalla. Por eso quiero felicitar a los compañeros que están dando esta batalla en contra del lawfare y que hayan elegido nuestra facultad como uno de los escenarios de discusión. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Ante todo, quisiera puntualizar algunas cosas, aunque parezca un poco anárquico lo que vaya a decir. En primer término, nuestro Poder Judicial y el lawfare. Saquemos lawfare porque ahora todo lo tenemos que decir en inglés. Dentro de poco ya no vamos a usar las expresiones tan gráficas que usamos nosotros. Vamos a empezar a decir son of a bitch y todas esas cosas, pero no importa. Primero, persecución política de líderes populares, opositores, eso tiene una larga historia. Un día, cuando Lavalle estaba por fusilar a Dorrego, aparece un señor jurista y le dice: no, inventale un proceso antes. Lavalle, como decía el general San Martín, era una espada sin cerebro, no le hizo ningún proceso, lo fusiló. Ese señor jurista resulta nombrado juez en nuestra primera Corte Suprema, ministro de nuestra primera Corte Suprema, nombrada por Mitre, como presidente provisorio, presidente de facto. Y esa Corte Suprema, nombrada por Mitre como presidente de facto, después le reconoce los poderes de facto. Es decir, que cuando vino la acordada del año 30, la acordada del año 30 remite a lo que había hecho la Corte nombrada por Mitre. Bien. En el año 30, el payaso ese de Uriburu procesa a Irigoyen y después lo indulta. De modo que tampoco es nueva la cosa. Y después del 55, procesan a media humanidad. Procesan a Perón, procesan a los diputados, el famoso juez federal, el juez Botet. A mí en esta universidad me tomó examen de historia constitucional el juez Botet. Después no sé cómo aprendí algo, qué sé yo. Nada de esto es nuevo. Hay algunas características que sí son nuevas, pero esta historia de nuestro Poder Judicial, ¿no? Acordada del año 30, yo siempre tuve el prejuicio de creer que había sido Figueroa Alcorta, el que, como era un tipo de la oligarquía, no, Figueroa Alcorta era de la oligarquía, pero era un oligarcón liberalón, así, con aquella cosa, aquella formalidad de la oligarquía, y el bigotudo de Uriburu era fascista, el tipo no le gustaba mucho, tuvieron que torcerle el codo para que firme la acordada. ¿Quién le torció el codo? Repetto, otro ministro de la Corte. Ahora, si ustedes se paran en la Plaza Lavalle, van a ver dos bustos, uno no me acuerdo de quién es, y otro, pero dos bustos mirando al Palacio de Justicia. Uno es Repetto. Claro. ¿Dónde queda la Facultad de Derecho de nuestra universidad? En la avenida Figueroa Alcorta. Entonces esos son símbolos, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, vayamos al fenómeno, de modo que no nos puede llamar la atención en realidad lo que está sucediendo. Vayamos al fenómeno de persecución política, de criminalización de líderes y de opositores en nuestra región en este momento. Hay distintas formas de hacerlo. Desde el punto de vista jurídico, hay algunas que son directamente groserías. Moro, bueno, naturalmente lo procesa a Lula y dice: bueno, sí, está bien, el departamento no era de él, nunca estuvo, etcétera, pero bueno, pero yo tengo el íntimo convencimiento de que, bueno, es una grosería directamente. Hoy el auto de prisión preventiva de Castillo, y ahí ya hay algo que llama la atención.
Moro puede ser una bestia jurídica, pero el que firma ese auto, no, es un distinguido profesor de la Facultad de San Marcos. Y dice, bueno, está bien, se lo destituyó sin oírlo, pero después de todo, en un párrafo muy confuso, no le negamos el derecho material de defensa, porque no sabíamos qué iba a decir. Es como... Leí 4 veces el párrafo y no lo entiendo, pero bueno, más o menos, no le negamos derecho material de defensa porque total no tenía defensa, parece decir, una cosa así. Segundo, Castillo está preso porque hizo un discurso donde el tipo lo echaban y dijo, bueno, me mando una especie de exhortación al pueblo y me voy, para no que me consideren un inútil total. Sí, pero bueno, no procesan por rebelión, que es levantarse en armas. Castillo no, sabía que no se iba a levantar ningún arma. A los 20 minutos la policía y los militares le dijeron, nosotros no nos vamos a mover. Y a la media hora lo pusieron preso, su propia custodia. Y entonces en eso dice, bueno, sí es cierto, pero en otras circunstancias, en otro contexto de diferentes medios, circunstancias y hechos podía ser muy peligroso. Sí, claro, en otro contexto, en otras circunstancias, cualquier conducta puede ser peligrosa, sí. Si me estoy tomando mate y mi tío del que voy heredero se está muriendo al lado, bueno, claro que es peligrosa. Bueno, eso... Pero después tenemos las sentencias de Cristina, de Rafael Correa. Esas tienen otra técnica de elaboración. En la época en que escribíamos con máquina de escribir y papel carbónico, sentencias tenían 30, 40 páginas, 50, 60 nomás. Ahora, con el corte y pegue de la computadora se pueden hacer 2000 fojas, 1500, etc. Entonces, bueno, primero se hace un relato pormenorizado. No lo hacen los jueces, por supuesto, lo hacen los empleados que van tomando notas siempre de lo que va pasando. Eso se hace 700 fojas con eso, listo. Después se enumera toda la prueba, lo que se hizo, lo que dijeron, los documentos, quién vino, los testigos, los peritos, etcétera, otras 400 fojas más. Después se citan unos cuantos autores y después se dice, frente a la abrumadora prueba queda claramente probado. Bueno, uno tiene que ir mirando hasta encontrar el momento en que se produce ese crack lógico, que cuesta, porque ir leyendo todo hasta encontrar el crack lógico ese, el choque lógico ese, y ahí cuando lo encuentre, y en esto quiero detenerme, hay algo que llama la atención. Van a ver ustedes que citan normalmente a 2 o 3 autores alemanes. Volkswagen, no sé, no importa. Quien lo lee y no conoce quiénes son, bueno, qué sé yo, no. Pero ahí sí tengo que aclarar algo, porque acá hay una responsabilidad académica. Y la tengo que explicar. Soy profesor emérito de esta universidad y tenemos nosotros una responsabilidad en esto y tenemos que analizar este fenómeno de persecución política y las características que está tomando seriamente. Y hay una cuestión jurídica comprometida. ¿Por qué citamos a Volkswagen y todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nuestra doctrina jurídica, nuestra academia, se nutrió durante muchos años de racismo positivista, spencerianismo, etcétera, Lombroso. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial y naturalmente el racismo cayó, nuestra doctrina penal quedó boyando, sin base filosófica, y entonces se empezaron a traer autores alemanes, perdiendo de vista que estaba bien, la selección era donde más finamente se había trabajado,
pero se perdió de vista que cada sistema en Alemania había sido construido conforme a un momento de su realidad política, económica, social, cultural. Y sí, fenómeno, trajimos a Winding. Bueno, Winding no lo pudimos traer ya porque era tarde, pero Winding era el penalista de la época de Bismarck. Y después trajimos a von List, que era el penalista de la época del Segundo Imperio, de Guillermo II. Después trajimos a Metzger, que era el penalista del nazismo. Después trajimos a Belzer, que era el penalista de Adenauer. Y después traemos todavía hoy a Roxin, que es el penalista de la socialdemocracia alemana, de Willy Brandt. Pero al sacarlo de la aduana lo vaciamos. Y entonces se empezó a hacer una suerte de lógica, como si el derecho penal fuera lógica pura, sin base antropológica, sin referencia ontológica, sin saber qué teoría del conocimiento se está manejando. Y hoy hemos llegado a un punto tal en que seguimos trayendo cosas alemanas bastante incoherentes, sin darnos cuenta de un fenómeno que ha pasado últimamente en la doctrina alemana, que es que se empezó a jugar con el derecho penal como si fuera un rompecabezas lógico y nada más. Y se lo sostiene con el criterio de decir, bueno, yo con esta lógica armo este aparato que sirve para todo. Como yo se lo aplico a un Estado de Derecho, va todo bien. Ahora, se lo pueden aplicar a otro modelo de Estado, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa, la elección política es anterior. Es decir, a construir un aparato que parece que puede servir tanto para rascar la planta del pie como para torturar, o tanto como para hacer tostada, como para meterle los dedos adentro del aparato al vecino y torturarlo. Realmente esto es responsabilidad nuestra. Y hay algo que en las dos sentencias, tanto en lo de Cristina como en la de Correa, se ve claramente. Y me refiero a esta porque son las que tienen mayor coherencia, no son directamente la aberración jurídica total. Es la referencia al famoso delito de violación de deber, que es un invento alemán. Delito de violación de deber. Entonces pruebo que todos violaron el deber, y aunque los alemanes no lo dicen esto, pero sí las sentencias nuestras lo hacen, no tengo necesidad de probar qué hizo cada uno de los que violó el deber. Y entonces sí puedo tirarle toda la prueba en bolsa. Cuidado que estas tesis, no la de la prueba en bolsa, pero la del delito de violación de deber, sí se enseñan en nuestras cátedras y sí se enseñan en nuestra universidad. Continuamos sin darnos cuenta de lo que estamos importando. Es cierto, es una responsabilidad secundaria frente a todo lo otro, frente a las aberraciones, frente a las groserías, sí, pero cuidado que esto va pasando a las sentencias de derecho común. Y no nos olvidemos que la persecución política a opositores no deja de ser una característica de la selectividad natural, congénita, del ejercicio del poder punitivo. ¿Qué quiero decir con esto? No le estoy pasando factura a nadie, por supuesto, ni se la voy a pasar, menos si está en una situación desafortunada, pero vayamos a la cárcel. ¿Quiénes están presos? Bueno, 5% de mujeres, es decir, el patriarcado, si ustedes quieren ver cómo funciona, y miren cómo está compuesto la población penal. No se necesita controlar a la mujer con el sistema penal, la controla el hombre, listo, en el asunto. 95% hombres, y un 10-15% de patibulario que mataron a alguien, algún desastre, una cosa así. El resto, delito contra la propiedad, fundamentalmente. Algunos, tráfico chico de minorista de tóxico prohibido, delito de supervivencia. Población joven, masculina,
proveniente de los barrios precarios, en toda América Latina esto es así. Escasísima instrucción, si es que la tiene, y ningún entrenamiento para ninguna tarea laboral especializada. Nada. Más de la mitad no condenados, procesados, es decir, presos sin condena. Una población flotante, como no están acusados de delitos muy graves, entran, salen otros. Es cierto que hay una puerta giratoria, sí, claro, si estuviera por un homicidio, no, bueno, pero son delitos, bueno, entonces entra y sale. Y ¿cómo se llega a eso? Y porque hay una estructura selectiva. Esa población flotante es la más fácil es decir, la selección se produce conforme criterio burocrático. Cada burocracia hace lo que le es más fácil, y la policía también es una de burocracia, de modo que lo más fácil es agarrar a un tipo que camina como ladrón, se viste como ladrón, tiene la gorrita de ladrón, habla como ladrón y afana. Bueno, listo, terminó el asunto. Es lo más grosero. Es mucho más fácil agarrar a alguien que arrebata un celular, que creo que ahora se está convirtiendo en una lesión amputativa. Bueno, es mucho más fácil eso que una estafa bastante alambicada, una triangulación con Hong Kong, con no sé qué, con un seguro. No, claro, entonces eso es perfecto. Y bueno, en esa selectividad que siempre iba a dar contra esa vulnerabilidad particular, ahora se le agrega la selectividad política. Es decir, no es más que una nueva versión, un nuevo agregado a lo que es la selectividad estructural del ejercicio del poder punitivo. No, bueno, pero ¿cómo? Nuestro derecho penal es derecho penal de acto. Nosotros no penamos a la gente por lo que es, nosotros penamos a la gente por lo que hizo. Sí, normativamente sí, en el deber ser sí, pero en el ser no. En el ser tenemos derecho penal de autor, no hay nada que hacerle. Conforme a estereotipos que van creando los medios masivos de comunicación, y ahora crearon el estereotipo del político populista corrupto. Es otro estereotipo más de todos los que hay. Con esto le decía, no le paso factura a nuestros gobiernos populistas de América, que nunca tuvieron una política criminal racional, y realmente hicieron lo mismo que hacen los otros. Pero sí, y con esto concluyo, ¿qué sentido tiene este ejercicio de poder punitivo, esta selectividad, este abuso del poder punitivo? Y no solo ya me estoy refiriendo en cuanto al llamado lawfare, sino en líneas generales. ¿Qué es lo que observamos en nuestra región a diferencia del norte? El poder punitivo lo ejercen, ¿acá lo ejerce el Estado? Bueno, sí, en nuestra región sí, pero no todo lo ejerce el Estado. ¿El poder punitivo es el que habilitan los jueces solamente? No, en América Latina no. En América Latina tenemos policías autonomizadas que ejercen poder punitivo por su cuenta. Tenemos grupos de autodefensa, tenemos parapoliciales y paramilitares que ejercen poder punitivo. Tenemos criminalidad de mercado, que cuando está más o menos organizada ejerce también poder punitivo. Tenemos justicieros, sí, y de vez en cuando algún genio de los que ocupan nuestra cúpula política se le ocurre degradar las Fuerzas Armadas a función policial. Que como no es la función específica de eso, hacen barbaridades, al poco rato pierden el respeto de la población y terminan haciendo lo mismo que los otros que al margen del Estado ejercen poder punitivo. Y
Y no solo se distribuye el poder punitivo y el Estado pierde el monopolio, sino que también pierde el monopolio de la recaudación fiscal, porque cada uno de estos recauda. Claro, lo llaman corrupción, no importa. No, yo lo desdramatizo y lo llamo recaudación fiscal al margen del Estado. Entonces el Estado pierde el monopolio del poder punitivo, pierde el monopolio de la recaudación fiscal y pierde la defensa nacional. Ese es el camino. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué razón tiene esto? Y tiene la razón de que nuestros estados de derecho no se deterioran en el sentido de estado de policía. El estado de policía es un estado fuerte, un estado con una cúpula política, qué sé yo, Stalin, no sé, Mussolini, Hitler. No, nuestra cúpula política, qué sé yo, pasan rápidamente de la presidencia a la cárcel, qué sé yo. No. Nos vamos a menos estados, nos vamos a un debilitamiento de los estados, una fragilización de los estados por pérdida del monopolio de lo que son sus funciones esenciales. ¿Y esto es funcional para qué? Para el colonialismo. Nuestro problema es que estamos colonizados. Seamos conscientes de lo que se trata, de lo que Cintia hablaba hace un momento. Esto que no es ni siquiera ya la vieja oligarquía que tenía un modelo de Estado, qué sé yo, y para ellos, sí, bueno, un modelo. No, estos son ladrones, son procónsules de esos intereses transnacionales, de corporaciones transnacionales, son los procónsules de ellos. Y los monopolios o oligopolios de medios de comunicación son los partidos políticos que le hacen las campañas electorales. Pues entonces seamos conscientes. Sí, podemos seguir hablando de izquierda y derecha, pero cuidado. No nos confundamos, no es la izquierda y derecha del momento de la acumulación de capital de allá del norte, no. Convengo, un país colonizado nunca puede ser socialmente justo porque tenemos una sociedad que está trabajando para otro. Pero nuestra polarización, y la polarización es soberanía o colonialismo, es esa la polarización básica. Después sí podemos hablar de otras cosas, pero siempre en este marco, en el marco de una posición geopolítica subordinada. Y sí, tuvimos el colonialismo originario, ya sé que no es Garay que viene a enterrar el pendón, sí, ya lo sé, también tampoco es que se manejan con la oligarquía, ya que esa oligarquía no existe. Tampoco enloquecen ahora la cabeza de las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas con la ideología de seguridad nacional y le hacen alucinar una tercera guerra. No, ahora nos endeudan. Ese es el método. Es un colonialismo tardío, es un colonialismo financiero que corresponde a la transformación del capital, de capital productivo a capital financiero. Bueno, el capitalismo cambió, tampoco es el viejo imperialismo lo llevaban adelante líderes políticos del norte en beneficio de sus establishments, sí, claro. Ahora no, ahora los líderes políticos del norte son rehenes de los CEOs de las corporaciones transnacionales domiciliadas en sus países. Digo domiciliadas, no nacionales de sus países porque no tienen nacionalidad, tienen domicilio. Bueno, esa es la situación. Y frente a esa situación, ¿qué nos dicen? Nos tratan de convencer que no podemos hacer nada. Nada. Absolutamente nada. Tania, there is no alternative, porque todo lo decimos en inglés ahora. Y sí, todo totalitarismo y todo autoritarismo quiso siempre convencernos de nuestra impotencia. No te muevas porque no puedes hacer nada. Quédate ahí. Cualquier cosa que hagas, no, mira el poder que tenemos nosotros. Esas son las grandes paradas, las cosas, cuando Hitler mostraba toda la bandera, todas esas cosas. Era eso. Era convencer de que no se podía hacer absolutamente nada. Pero compañeras, compañeros, yo no sé, siempre digo, bueno, no sé, qué sé yo, tómense un vino, fúmense algo, qué sé yo. Yo no recomiendo tóxicos, pero hagamos algo. Ojo que la resistencia, América Latina sabe de resistencia, y gracias a eso estamos acá.
qué sé yo, gracias a eso tuvimos movimientos populares, sí, claro, bueno, con defectos, con todo lo que se quiera. Pero si no hubiera sido por esos movimientos populares, qué sé yo, si estaríamos vivos, si no nos hubieran abortado por miseria antes de nacer, si no hubieran muerto por una enfermedad infecciosa en la infancia, si hubiéramos aprendido a leer y escribir, si hubiéramos podido llegar a la universidad, creo que no. Bueno, el balance de eso, bueno, esa es la resistencia. Resistencia que no sale de lo intelectual, guarda, sale de lo emocional. Si yo entro en bronca y empiezo a resistir porque no estoy conforme con el mundo que tengo, porque tengo otra visión del mundo, otra concepción menos injusta de este mundo en el que estoy. Y eso es mística. Bueno, entonces no se trata solo de subir el nivel de vida de un segmento de población, porque si nos limitamos nada más que a eso, ese segmento mañana va a ser opositor nuestro. Hay que hacerlo, pero con una mística de reforzamiento del sentimiento de pertenencia y del sentimiento de comunidad. Pero para eso, bueno, tomémonos algo, no sé, pero con depresión no. Bueno, muchas gracias a este excelente panel. Nada, hago un par de comentarios. Me parece que ya está dicho casi todo igual. Nuestra primera actividad se llama Reconstruir la democracia. Nuestra segunda actividad se llama, bueno, Lawfare en Argentina, Objetivo Cristina. Me parece que refleja un horizonte de época que ya veníamos discutiendo. Discutimos en las universidades, en los barrios, en los sindicatos y en los medios también. Y ojalá, bueno, también tenemos que discutir la justicia, que tiene que ver con una imposición de ciertos poderes concentrados que nos quieren hacer decidir quieren hacer creer que decidir como sociedad se decide en tribunales, que nuestras candidaturas, nuestras líderes y lideresas populares de la región se tienen que decidir en puertas cerradas, en una corte que no conocemos, que no elegimos y que no votamos. Me parece más que prioritario, y algo que tomo mucho de lo que dijeron todos, pero también que dijo sobre todo nuestra decana, que gracias por siempre ceder el espacio y bancar, que es bueno, una solución y para romper con esa idea de que no se puede hacer nada es la movilización popular. Es importantísimo que, bueno, por eso celebro lo lleno que está este comedor de esta facultad. No... Y también lo llenas que tienen que estar las calles, porque algo que leía mucho al principio de este libro, que me parece un librazo, debo confesar que no lo terminé de leer, pero que leí la gran parte, que es que el soberano es el pueblo, al fin y al cabo. Me parece que es algo importantísimo, creo que sobre todo en esta facultad, bueno, yo como estudiantes de ciencia política particularmente, que estudiamos mucho, bueno, cómo se organiza nuestra sociedad, cómo se organiza el poder, y cómo se organizan, bueno, los poderes así, ejecutivos, legislativos y judicial, y tiene que ver con que tienen que ser funcionales para la ciudadanía, que tienen que ser funcionales para nuestra sociedad, tiene que ser clave que conozcamos la corte, que conozcamos los jueces, que conozcamos las causas, pero que también podamos decidir y podamos incidir en esas decisiones. Chao, Cintia. Perdón. Muchas gracias por estar. Y bueno, tomo esto para finalizar y dar inicio a las preguntas. Todos estuvieron contando historias y citas, así que yo me voy a dar el lujo. Pero no voy a citar a García Linera como siempre, lamento decepcionar a mis compañeros. Pero sí voy a citar a un líder latinoamericano que reivindicamos, que es Salvador Allende, que tiene que ver con... Bueno, dice justamente que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Me parece que hay que quedarse con eso y hay que seguir discutiendo y hay que llenar las calles y, bueno, obviamente seguir discutiendo. Así que agradezco el panel y doy paso a si hay alguna pregunta. Volviendo a esto que habían dicho al principio del concepto de guerra. Bueno, estas guerras suelen tener que legitimarse, ¿no? Y para legitimarse necesitan normalizarse. Y ahí tiene claramente un rol fundamental lo mediático y lo comunicacional, ¿no?
Bueno, la historia del siglo XX está marcada por grandes titulares de diarios hegemónicos. Si todos buscamos qué decían los diarios el 17 de octubre o el 24 de marzo del 76, podemos ver un poco esos intereses detrás. Cómo naturalizan situaciones o las subestiman, dependiendo de cómo les convenga, ¿no? Y bueno, creo que yendo más a lo actual, todos podemos coincidir un poco en que en la última década y sobre todo desde la pandemia, los medios de comunicación y las redes sociales sobre todo provocaron mucho una especie de una crisis del análisis histórico y social, digamos, y también de los marcos teóricos, ¿no? Y mayormente esto es algo que contribuyó a este corrimiento del que hablamos siempre de todos los debates de la sociedad hacia la derecha y del sentido común de la sociedad hacia la derecha, ¿no? Cosas que antes no eran tan negociables, ahora son debatibles en año electoral, como el gatillo fácil, la mano dura, la desaparición de personas, los magnicidios. Y no es casualidad que esta escalada de violencia en el discurso de las derechas pase también al mismo tiempo en varias partes del mundo, y permitiendo que acá pasen cosas como por ejemplo el secuestro, detención y desaparición de Santiago Maldonado, o más recientemente el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Perdón, estoy hablando mucho, yendo a la pregunta. No podemos hacerle llegar este libro a toda la gente, obviamente, ¿no? Y algo que siempre pienso es cómo podemos hacerle llegar a la población, a las personas que quizás pasan 10 horas al día trabajando afuera y llegan a casa cansados y se informan un rato viendo La Nación Más, ¿no? Y que después salen furiosos, llenos de odio, a decir que este gobierno es comunista, por ejemplo. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo llegamos a la gente que no puede ser profesional en humanidades, ya sea porque no quiere o no puede, sabiendo que es una porción cada vez mayor fruto de esta desinformación? ¿Cómo evitamos que en el sentido común de la mayoría de la gente se normalice una democracia tan vulnerable, ¿no? Eso. Bueno, yo creo que se hace lo que se puede, hay comunicación boca a boca, pero la invención de realidad tiene un límite. Yo no sé cuándo, a veces tardan, ¿cierto? Pero uno puede inventar el mundo hasta cierto punto. Nada es omnipotente, qué sé yo, si existe el de arriba es el único omnipotente. Bueno, nada, no, tampoco la comunicación y por ende tampoco la invención de realidad a través de la comunicación. El problema es que cuanto más tarde, mayor es la bronca. Y más violenta puede ser la reacción. Esa es la realidad. Ahora, nosotros podemos hacer el esfuerzo de comunicación boca a boca. Hoy hay una tecnología que, claro, el gran maestro de la invención de realidad, Goebbels, no la conocía, pero en realidad en cuanto a contenido no se inventó nada fuera de Goebbels. Hay una tecnología distinta y naturalmente esa tecnología sí es mucho más fuerte y puede demorar más esa caída de la invención de la realidad. Pero cuanto más la demora es peor, porque en definitiva es como la bronca que nos da cuando estamos estafados, ¿no? Al principio decimos no es cierto, no. Después cuando ya no lo podemos negar nos da mucha más bronca. Primero tratamos de no creerlo, que nos estafaron, pero después, bueno. Y sí, tiene su límite natural. Yo no creo, nosotros podemos hacer el máximo esfuerzo, estamos frente a una tecnología más refinada, pero cuidado, esa tecnología tampoco es omnipotente. No, y yo creo que además siempre hay que poder escuchar también, ¿no? Para poder contestar. Y me parece que ese es un ejercicio militante. Hay que militantemente escuchar para también entender, escuchar lo que están planteando las personas, los sufrimientos, las formas en que se cuestiona. Porque uno a veces se enoja con la respuesta que dan las derechas, pero invalida la pregunta. Creo que ya hablamos de esto y parece que escuchar es algo militante también. Yo agrego que tenemos
una obligación que es pensar un proyecto de, ya ni siquiera digo de sociedad, ¿no? Un proyecto civilizatorio. Creo que además ustedes tienen esa obligación. Digo, porque la civilización que se viene es la que van a vivir ustedes y sus hijos. Entonces, mientras nosotros no tengamos algo que contar, algo que invite a soñar, un proyecto en donde uno le diga, está bien, estás escuchando esto, pero si nosotros últimamente no solamente no escuchamos, sino que no decimos nada interesante. Si no tenemos la capacidad de decir algo que llene de esperanza, es muy difícil que dejen de escuchar a quien lo llena de odio. Porque ese odio, ese discurso de odio, lo que hace es tocar una fibra, como cuando te enojas, cuando te estafan, una fibra que está bien tocada, porque lo que habla es de una enorme necesidad de algo en donde cobijar mi bronca porque mi vida es una mierda y no tengo ningún horizonte de proyección porque el neoliberalismo nos trae solamente eso, pesadillas. Si entonces alguien que me habla y me dice de pesadillas, claro que me voy a sentir convocado, porque nadie tampoco me está diciendo, mira, acá hay un sueño para enamorarte, para caminar, para construir, para organizarnos, para militar. Y esa es la obligación que tenemos. Por lo menos que puedan escuchar, del modo que sea, que hay 5, 10, 50, miles, 1 millón, que sí creemos que se puede vivir bien, que sí ponemos a la vida en el centro. Comparto lo que decía Cintia, no es solamente hablar de amor, sino es hablar de organización, pero sobre todo nuestra obligación es construir ese proyecto de futuro. Y ese proyecto de futuro, voy a agregar, no es un proyecto que hable del pasado, no es un proyecto nostálgico. Es como cuando escuchamos a nuestros viejos y viejas, para cualquiera sirve, hablando de la época que era mejor. No me convocás a caminar cuando me contás el pasado, sino es a decir, che, qué bien, cuando ustedes se podían comprar la casa propia. Oh, claro, qué bien, cuando un salario alcanzaba. Eso no me sirve para caminar, me sirve para llenarme de bronca. En otro momento se vivió mejor. No, nosotros lo que tenemos que decir es que en el futuro se puede vivir mejor. Si no tenemos la capacidad de articular ese proyecto, y ese sí es nuestro proyecto, y ese sí es nuestra obligación, y sí van a seguir llenándose de odio porque la Nación Más los invita a algo. Los invita a algo y les toca una fibra que nosotros hoy no estamos teniendo la capacidad de tocar. Y creo que esa es nuestra obligación en este tiempo, ¿no? Y en esta ciudad, además. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, nada, no mucho más para decir. Creo que este fue una excelente charla, excelente debate. Creo que se plantearon un montón de cosas que son necesarias para construir la democracia hoy en día y para construir el neoliberalismo que constantemente nos quiere oprimir. Bueno, no mucho más. Nos pueden encontrar, como siempre, acá en esta facultad, en las aulas, en las calles también. Nos pueden encontrar en las redes, claramente, como Espacio Puebla, Pueblas Sociales. Así que nada, no mucho más. Muchas gracias por venirse un lunes a la tarde, que entendemos que un lunes laboral es medio complicado. Así que nada, muchas gracias a todos por venir.